Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, damos inicio a la clase del día de hoy. Habíamos visto en la clase anterior, vimos algunas funciones básicas en Excel, lo que fue suma, resta, multiplicación, división, lo que fue promedio, contar número, obtener el número máximo o mínimo, y lo que fue el formato condicional. Sí, eso vimos en la clase anterior. En esta clase, en cambio, vamos a trabajar con gráficos y cuadros estadísticos, ¿sí? Entonces, les solicito a ustedes para que abran sus archivos de Excel con los cuales trabajamos en la clase anterior. Ya habíamos creado una hoja a la cual le cambiamos de nombre y le pusimos cuadros y gráficos estadísticos. Y habíamos llenado los datos en la celda B3 mujeres y en B4 hombres, en C3 el número de 28 y en C4 el número 32. ¿Sí? Ahorita he aumentado los valores en lo que es para en la celda B15 la palabra excelente, en la B16 muy bueno, en la B17 bueno, en la B18 regular y en la B19 malo. Y asimismo los respectivos valores de cada uno de ellos. En la C15 8, en la C16 10, en la C17 25, en la C18 15 y en la C19 2. ¿Sí? A ver si ustedes se igualan escribiendo esos valores. ¿Sí? Hasta mientras voy a colocar acá arriba en la C2. Nuevamente eso se llama como frecuencia. Acá a un lado voy a poner porcentaje. Sí, que es lo que normalmente siempre se maneja cuando hacemos un cuadro estadístico, ¿no? Siempre manejamos lo que se llama frecuencia y lo que es porcentaje. Listo. Lo voy a poner con negrita, lo voy a centrar. Lo mismo acá arriba. Listo. Aquí he colocado, por ejemplo, valores al azar. Normalmente estos valores nosotros los encontramos cuando hacemos una encuesta. ¿Sí? Voy a compartir un poquito, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla completa para darle más o menos a notar en el caso de que, por ejemplo, cómo sacar un cuadro estadístico o algún valor ya de una encuesta. Por ejemplo, voy a abrir yo un navegador en el cual he estado, bueno, unos estudiantes le hice unos formularios para recolectar información. Entonces, esos formularios me van a generar datos, ¿sí? Entonces, esos datos de una encuesta, normalmente siempre esos datos, los cuadros y gráficos estadísticos, los obtenemos de encuestas, ¿sí? Entonces, ya sea que nosotros hagamos una encuesta normal, es decir, manual, ¿sí? O en este caso, que realicemos formularios y que nos los llenen por medio de los correos electrónicos o un sinnúmero de formas, ¿sí? Entonces, como les he comentado, he generado aquí varios formularios. Sí, bueno, vamos a ver si me han llenado alguno por aquí. Bueno, por ejemplo, voy a abrir uno de estos de aquí. Por ejemplo, aquí ya tengo ya un formulario donde ya me han ingresado valores. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo aquí ya resultados de un formulario en donde tengo los diferentes tipos de etnias, mestizo, afroecuatorianos, sí, negro. Entonces, por ejemplo, acá tengo discapacidad. Mira en la pantalla, no aparece. Sí, estoy compartiendo, sí se está viendo la pantalla. Entonces tengo, por ejemplo, si posee discapacidad, tengo la palabra no y la palabra sí. Entonces,
yo de aquí puedo sacar tranquilamente valores. Por ejemplo, aquí tengo los géneros, ¿sí? Masculinos y femeninos. Entonces, por ejemplo, yo aquí aplico un filtro, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, puedo aplicar un filtro y puedo obtener, por ejemplo, el número, por ejemplo, quiero saber los femeninos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 femeninos. Entonces yo ya puedo, por ejemplo, en mi hoja de Excel, que tengo acá, por ejemplo, Profesor. Dígame, ¿sí? No, profesor, no se ve lo que usted está compartiendo. Sale registro de matrícula, nuestros correos y el nombre de cada uno de nosotros. No salía. Es lo que estoy compartiendo ahorita. Ahorita estoy en la hoja de Excel en la que están trabajando ustedes. ¿Sí? Entonces, Apareció el Daniel. entonces, aquí estoy en la hoja que estoy, en la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí yo he colocado un valor al azar de mujeres y hombres, ¿sí? Entonces, lo que yo le estaba mostrando era esto de acá, un formulario que yo he realizado, ¿sí? Un formulario que di para que unos estudiantes lo llenen. Entonces, en ese formulario, por ejemplo, me llenan ellos los datos y yo aquí yo puedo sacar, por ejemplo, género, si es masculino o femenino. Entonces, yo ya aquí ya cuento cuántos femeninos son, por ejemplo, 7, y yo en mi hoja acá que tengo de Excel, en vez de poner, por ejemplo, mujeres que vienen a ser femeninas, escribiera el número de 7, ¿sí? Acá, por ejemplo, ahora quiero filtrar y quiero sacar, por ejemplo, masculino solamente. Si doy a aceptar y aquí me da el número de masculino. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, tengo 11 masculinos. Entonces, si yo llenara mi hoja de Excel, aquí tendría 7 y 11, que en total sería 28, 7 y 11, 18 personas que han realizado ese curso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es así como yo puedo sacar datos dentro de una encuesta, ¿sí? Ya sea que realice una encuesta o un formulario o lo que sea para obtener datos, ¿sí? Entonces, he tomado como ejemplo justamente este formulario que he realizado para un curso que se está dando en vinculación, ¿sí? Entonces, yo de un formulario de datos que yo obtengo, puedo tranquilamente realizar un cuadro estadístico, ¿sí? De esto de aquí, yo puedo convertir estos datos de un formulario en un cuadro estadístico sin ningún problema, ¿sí? No sé cómo le digo, aquí tengo lo que es la parte de género, en esta columna H, tengo la parte de género que viene a ser sexo masculino o femenino, ¿sí? Yo estos valores los puedo llevar tranquilamente a un cuadro estadístico. Entonces, más o menos para explicarle esta parte de aquí, lo que les decía, estos valores que he realizado son valores que me los he inventado, no los he tomado de ninguna encuesta ni de nada, sino para que se den cuenta que asimismo yo puedo obtener valores de una encuesta para luego llevarlo a unos cuadros estadísticos, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, mientras estaba explicando, espero que todos se hayan puesto a la par con los datos que he ingresado. Sí, por favor ingresen los datos en las celdas correspondientes en las cuales he escrito, ¿no? Entonces, lo que he aumentado ha sido la palabra frecuencia y porcentaje, ¿sí? Déjame ver aquí. Ya. Frecuencia y porcentaje que les he aumentado. Porcentaje. Listo. Entonces, de ahí las celdas acá abajo que también las aumenté a partir de la B15 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a ver si colocan los números. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer, bueno, acá arriba pongámosle categoría. Normalmente siempre se maneja esto como categoría. ¿Sí? Siempre los valores que se toman como referencia son denominados como categoría. ¿Sí? Listo. Listo, entonces tendríamos categoría, quieren hacer los valores con los cuales se va a trabajar, ¿no? Y
la frecuencia, que viene a ser los valores que se cuenta, es decir, lo que se obtiene de cada uno de los participantes, ¿sí? Ahora, el porcentaje. Aquí ya vamos a utilizar fórmulas para realizar esto de aquí, ¿sí? Antes de hacer la fórmula, lo primero que voy a hacer es hacer una sumatoria para saber cuántas personas es que me han realizado, por ejemplo, este formulario o me realizaron esta encuesta, para poder cuadrar yo también mis valores, ¿sí? Siempre en los cuadros estadísticos se maneja de esta manera para así mismo cuadrar el número de personas que me han llenado el formulario de la encuesta. ¿Qué es lo que realizo? Una autosuma, tal cual como lo hemos visto anteriormente. Hago clic en la celda de abajo, en la C5, me coloco en la mitad de la celda, doy clic izquierdo hacia arriba para seleccionar hasta la celda C3 y suelto, ¿sí? Y luego hago la autosuma, ¿sí? Acá en la cinta de opción de inicio voy a autosuma, doy clic en autosuma y obtengo mi resultante, ¿sí? Aquí abajo podemos poner total, ¿sí? Acá también total, le podemos poner con negrita todo esto de aquí abajo, ¿sí? Y listo. Lo mismo podemos obtener el total en la parte de abajo sumando, entonces hacemos lo mismo. Clic izquierdo en la celda de abajo, en la mitad de la celda para seleccionar. Clic izquierdo hacia arriba hasta la celda C15, soltamos y sumamos, ¿sí? Entonces miren, como he tomado como ejemplo la parte de la frecuencia de mujeres y hombres con lo que es excelente o muy bueno, bueno, regular, el total debe darme 60 porque se supone que estoy tomando valores de un mismo curso. Es como que yo tenga, por ejemplo, dos paralelos, ¿sí? Tengo dos paralelos o puedo tener un paralelo de 60 estudiantes, ¿sí? Y yo quiero, estoy realizando, por ejemplo, mi encuesta, quiero hacer mi encuesta, no mi encuesta, sino quiero sacar mi cuadro y mi gráfico estadístico de cuántas mujeres tengo en el curso de 60 estudiantes, cuántas mujeres, cuántos varones, y de todo el grupo, cuántos son excelentes, cuántos son muy buenos, cuántos son regulares y cuántos son malos, ¿sí? Entonces, si estoy trabajando con una misma población, en este caso que es de 60 personas, de 60 estudiantes, entonces tanto la sumatoria de hombres y mujeres, tanto con la sumatoria de que si son buenos, malos, excelentes, regular, debe darme lo mismo. ¿Dónde me va a diferir? Cuando sean valores que sean opcionales, sí, que yo puedo marcar 2 o 3 valores. Ahí sí el resultado me va a diferir en total. Pero si tengo valores como quien dice de opción única, el total va a ser lo mismo. Regreso al formulario que había hecho anteriormente. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí de género entre masculino y femenino, me están hablando aquí, por ejemplo, de 18 personas, ¿sí? A ver, creo que me sacó mal el valor. Déjenme ver nuevamente. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femenino. Ajá, conté mal masculino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 masculino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, listo. En total son 20 personas que me han llenado este formulario. Entonces, si tengo 20 personas entre masculino y femenino, lo mismo, por ejemplo, aquí en discapacidad, me debería salir, por ejemplo, tengo dos valores, ninguna y visual. Entonces, por ejemplo, en ninguna, ¿cuántas deben de haberme? 19, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, más fácil. Selecciono y aquí abajo me dice, bueno, no estoy trabajando, aquí está. Tengo 19, ¿sí? Entonces, 19 en tipo de discapacidad. Ahora le pongo visual. ¿Cuántas hay? Una. Entonces, en total son 20.
que es lo mismo el número de género, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero dejarles claro cuando manejamos datos, ¿sí? Cuando manejamos datos, siempre se debe de tomar en cuenta, cuando son valores únicos, siempre se va a manejar lo mismo, ¿sí? El valor total, la sumatoria, debe de darme el mismo número para todo. Eso siempre y cuando trabajamos con valores únicos. Entonces, esto es lo que les he tomado aquí como ejemplo. Si estoy trabajando en un curso de 60 personas, la sumatoria entre mujeres y hombres con el tipo de estudiantes me debe dar igual el número de 60 personas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Ahora, vamos a aplicar la fórmula para sacar el porcentaje. Para sacar el porcentaje, lo que vamos a hacer es sería multiplicar, ¿sí?, este valor de aquí, déjenme ver si sale bien, esto por 60, el 60 es un valor fijo, déjenme ver si me sale bien la fórmula, dividido para 100, creo que es así, ¿sí? No, es lo contrario, déjenme ver. Ahí sí, listo. Entonces, la fórmula que vamos a colocar va a ser la siguiente. Déjenme colocarle la lupita. Bueno, que no hice bien la regla de 3. La hice nomás al azar. ¿Sí? Entonces, para sacar el porcentaje, vamos a aplicar la siguiente fórmula, la cual va a ser, vamos a multiplicar, ¿no es cierto?, la celda C3, ¿sí?, la celda C3 por 100 dividido para el valor total que me dio la sumatoria, en este caso dividido para 60. Pero como no trabajamos con valores numéricos sino con celdas, por eso le ponemos C por signo de dólar, C, signo de dólar 5, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esta formulita aquí. Entonces, escribo mi primera fórmula. Aquí arriba la pueden observar en la barra de fórmulas. Entonces, escriben la fórmula igual C3 por 100. Ustedes también con mis pueden escribirla o pueden utilizar. Igual, le dan clic a la celda C3, ¿sí? C3 por 100 dividido para la celda C5. Y lo que hacen acá la C5 le aumentan el signo de dólar, ¿sí? Y listo. Allá tenemos, doy enter y listo. Y me da ahí el valor. Ahora, para que me halle lo mismo acá abajo, hago lo mismo. Me coloco en el puntito verde. Sí, miren, en el puntito verde, doy clic izquierdo en el puntito verde, lo bajo y ahí me saca el valor también de la siguiente. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con dos decimales. Entonces, aquí tenemos la opción de aumentar o disminuir. Entonces le disminuyo y lo dejo con dos decimales, ¿sí? Y ahí tengo. Y por último lo que hago es sumar estos dos valores. Puedo ya sea seleccionar o escribir la fórmula. Igual suma, abro paréntesis, selecciono estos dos valores, cierro paréntesis y doy enter y listo. El total me debe dar el 100%, ¿sí? Listo. Ahí tendría ya lo que es el valor en porcentaje y lo que es la frecuencia. ¿Estamos? ¿Ya? Listo, entonces vamos a hacer lo mismo
para los valores de abajo. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer lo mismo acá en la parte de acá abajo. Entonces, vamos a hallar el porcentaje. Ya vimos cómo se hallaba, ¿no? Igual, esta celda de aquí, que sería la C15, por 100 dividido para el valor total, que es la C20. ¿Sí? Ustedes ya saben, pueden hacerlo con paréntesis o sin paréntesis. ¿Sí? Entonces, vamos, por ejemplo, ponerle paréntesis aquí, si desean. ¿Sí? O dejarla tal cual como está. ¿Sí? Doy Enter y listo. Ya tengo ahí el valor. ¿Sí? Ahora, para aplicar lo mismo para todas estas celdas, ya saben, me coloco en el puntito verde, clic izquierdo, comienzo a bajar y ahí tengo los valores. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago? Colocarle 2 decimales. Me voy aquí a la opción de disminuir decimales. ¿Sí? Doy clic en disminuir decimales y lo dejo ahí en 2 decimales. Y ahora lo que hago es una autosuma. Ya sea que escriba la fórmula como lo hice, es decir, en la parte de arriba, o lo hago como lo hemos venido haciendo. Clic izquierdo en la celda blanca, selecciono hasta arriba, voy acá a la opción donde esté la autosuma, doy clic en autosuma y listo, y ya tengo ahí el valor. ¿Sí? Listo. Ahora sí, pongo el tamaño normal de mi hoja. Hasta aquí, preguntas, dudas. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna preguntita, por favor me levantan la manito y le doy la palabra. Entonces hasta aquí, bueno, no hay dudas, listo. A ver, Pedro, dígame. No, profesor. Por favor, levante la manito. Profesor Ronnie, Ayúdeme. La tengo levantada. No, no la veo. A quien lo vi fue a Chichande. A ver, un ratito, Castillo. Un ratito, a ver, primero fue Chichande, ya le doy la palabra al siguiente. A ver, dígame, Chichande. Profe, lo que pasa es que yo estoy trabajando por medio del móvil y me sale pestaña ahí cuando usted hace movimiento, no puedo, hay algo anclado allí, que no puedo ver el movimiento que usted está elaborando, profe. A ver, ¿está usted en la videollamada en el celular? ¿Está entonces? Sí, ingeniero, en el celular, y allí me apareció unas pestañas que están allí, pero están ancladas en su, no sé, en el trabajo que usted está realizando, y allí me cubre todo lo que usted me está realizando justamente en esas celdas. ¿Pero qué le sale? ¿Qué le aparece? Profesor, es la misma inquietud que yo tengo de Chichande. Sale un recuadro que cubre los cuadritos, entonces no hay nada de lo que usted está haciendo. Y no nos dejó seguir. Ya, a ver, entonces voy a eliminar, voy a a ver, entonces voy a compartir y voy a compartir solo el documento de Excel para que no haya problema. Nos estaba compartiendo toda la pantalla, puede ser que por eso se estaba generando ese pequeño error y lo que se mostraba en las otras pantallitas. Listo. Más bien aquí yo veo lo de la lupa que le estoy moviendo ahorita, veo ahí la parte gris. Bueno. Entonces, aquí yo tengo la parte de lo que le había explicado, la parte de la suma. Si la fórmula de porcentaje está igual la celda anterior, C3 por el número 100,
dividido para el total de la sumatoria que era de la celda C5. Lo mismo hice en la parte de acá, el cual es la multiplicación entre la celda anterior C15 por 100 dividido para la sumatoria de la frecuencia, ¿sí? Ahora, en la clase anterior habíamos visto cómo colocar lo que eran los estilos en una tabla. Y les había dicho que ahorita íbamos a ver en Excel cómo se manejan los cuadros estadísticos, pero ya trabajándolos con las normas APA. Entonces, vamos con el primer cuadro. Vamos a seleccionar toda la tabla, todo el cuadro desde categoría. Recuerden que para seleccionar deben de colocarse en la mitad de la celda, ¿no? Clic izquierdo desde categoría, selecciono todo esto hasta el número 100 y suelto. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. En este caso, como está solamente las celdas, yo voy a crear una tabla. Entonces doy clic donde dice tabla. Y ahí automáticamente me cubre toda la tabla, ¿sí? Doy clic en aceptar y listo. Ya tengo ahí mi tabla. Lo mismo hago con el de abajo. Me coloco en categoría, en la mitad de la celda categoría. Muevo el mouse hasta el número 100, insertar y tabla. Me salen las celdas, me estoy tomando de la B14, es decir, de la celda B14 hasta la de 20, ¿sí? Es decir, todo este contorno. Doy clic en aceptar y listo. Le doy clic acá donde termina la columna B, la columna C y la columna D para que se me ajusten en el texto, ¿sí? Entonces lo primero que hago es convertirlos en tabla. ¿Ya? Ahora, ya teniendo esto convertido en tabla, ahora sí ya le voy a aplicar las normas APA. ¿Cómo lo realizo? De la misma manera. Selecciono todo, ¿sí? Ahora, hay seleccionado, si se dan cuenta, en la parte de donde dice diseño, ¿sí? En la parte de diseño, en la siguiente opción de diseño que me aparece nueva, tenemos donde dice estilos de tabla. Ahí en estilo de tabla vamos a darle clic a la flecha de más que está en la parte de abajo, ¿sí? Y vamos a escoger, ¿sí? Vamos a escoger estilo de tabla claro 1. ¿Ya? Damos clic ahí, estilo de tabla claro 1 y listo. Y aquí donde dice opciones de estilo de tabla, quitamos filas con bandas y botón de filtro, ¿sí? ¿Para qué me sirve el botón de filtro? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Como su nombre lo indica, me sirve para filtrar. Yo, por ejemplo, aquí en categoría, yo puedo filtrar, por ejemplo, doy clic y quiero ver solamente las mujeres. Doy clic. Si doy clic aquí en seleccionar todo, me selecciona todo. Le doy clic en seleccionar todo y me queda vacío. Quiero ver solo las mujeres, le doy clic en mujeres, le doy clic en aceptar y veo solo las mujeres. ¿Sí? Quiero volver a ver todo, le doy clic en seleccionar todo y listo. ¿Sí? Para eso me sirve el filtro, como su nombre lo indica, para filtrar. En este caso, las normas APA no necesitamos filtro, así que lo dejamos ahí. Así como ustedes ven, esta tabla es como se manejan las tablas o los cuadros estadísticos con las normas APA. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el de abajo. ¿Sí? Selecciono toda la tabla. Vamos donde dice en la cinta opción diseño, la nueva, estilos de tabla. Escogemos la que dice estilo de tabla claro 1. Doy clic ahí. ¿Sí?
y quito filas con bandas aquí en opción de estilo de tabla, quito filas con bandas y el botón de filtro y listo. Entonces ahí yo tengo lo que es mi cuadro estadístico, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo paso ese cuadro estadístico o cómo yo lo llevo a un gráfico estadístico? ¿Sí? Entonces, si yo quiero graficar el texto con la frecuencia, solo voy a seleccionar, observen por favor, solo voy a seleccionar mujeres, hombres y el valor de la frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo hago para seleccionar? Ya saben, me coloco en la mitad de la celda, por ejemplo, en la palabra mujeres, doy clic izquierdo hasta el número 28 y hombres el número 32. ¿Sí? Es decir, estoy seleccionando de la celda B3, la B4, la C3 y la C4. Esto para hacer gráficos estadísticos. Después que yo tengo el cuadro estadístico, ahora sí voy a hacer el cuadro estadístico. ¿Sí? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hacemos cuadros estadísticos, cuando hacemos gráficos estadísticos. Cuando hacemos gráficos estadísticos hay que tener en cuenta lo siguiente para escoger los gráficos. Cuando nosotros trabajemos con ítems menores que 4, podemos trabajar con lo que es circular, con el tipo de gráfico circular, ¿sí? Pero cuando trabajamos con valores mayores de 4, se recomienda siempre trabajar con tipos de gráficos, barras o columnas, ¿sí? Entonces, aquí como tengo dos ítems, puedo trabajar tranquilamente con circular o pastel, que se llama. Entonces vamos a insertar. Aquí en la parte de la cinta opción insertar, tengo donde dice gráficos y tengo aquí la opción de circular o de anillos. Doy clic, ¿sí? Y ahí yo puedo escoger el que más me agrade. Por ejemplo, me gusta ese circular en 3D, ¿sí? Doy clic aquí. Ouch. Para yo poder mover el gráfico, le doy clic a la parte blanca y muevo mi gráfico, ¿sí? Puedo escojo el tercer estilo de gráfico y listo. Ahí tengo mi gráfico. Vamos a ponerle título a este gráfico. Género de estudiantes, por ejemplo. De estudiantes o de participantes, como ustedes deseen. Vamos a ponerle género de participantes. ¿Sí? Y listo, ya tengo mi gráfico estadístico de mi primer cuadro estadístico. ¿Sí? Ahora, quiero hacer el gráfico estadístico de los datos de acá abajo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, primero este cuadro de aquí, hacerlo más pequeño, como le digo, le doy clic a la parte de arriba. Si ustedes le dan clic aquí abajo, seleccionan el gráfico. Si ustedes le dan clic acá, seleccionan el texto. Si le dan clic acá, seleccionan la etiqueta. Siempre deben darle clic a la parte donde no hay nada de nada, ¿sí? Para que ustedes lo puedan mover y así mismo lo puedan hacer un poco más pequeño. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden hacer un poco más pequeño. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos a hacer el gráfico estadístico del cuadro de abajo. Entonces, voy ahora a seleccionar desde mi celda B15 hasta mi celda C20. Ya saben, para seleccionar, entonces, ¿qué hago? Me coloco en la mitad de la celda B15, clic izquierdo y selecciono esos datos. ¿Sí? Listo. Ahora, si se dan cuenta, tengo más de 4 ítems. Hasta 4 ítems ustedes pueden decidir a la final. Si ustedes quieren dejarlo en circular o si quieren ponerlo con barras o columnas. Pero si ya pasa de 4, ahí sí necesariamente con barras o columnas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasa? Vamos
a insertar gráficos, ya sea este de aquí que es de columnas o este de acá que es de barras, ¿sí? En mi caso voy a utilizar columnas, doy clic en columnas, voy a trabajar con las de en 3D y le doy clic ahí a la primera columna agrupada 3D, ¿sí? Y suelto. Le doy clic izquierdo y lo suelto. Selecciono igual el tercer gráfico, ¿sí? El estilo 3 y ahí tengo mi gráfico estadístico de ese cuadro. Si lo quiero hacer más pequeño, ya saben. Se colocan en la parte que no seleccione nada y ahí ustedes lo pueden hacer un poquito más grande. Listo. Aquí le podemos poner tipo de estudiante, por ejemplo, o tipo de participante. Manejemos eso. Tipo de participante, ¿sí? Y listo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que cada gráfico, cada barrita tenga un color diferente, por ejemplo, si ustedes le dan clic a todo el gráfico, les señala todo el gráfico. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, una barrita, si le dan clic a la barra, les señala todas las barras, ¿sí? Entonces, le voy a hacer clic solo a una y miren que los vértices solo marquen a una barrita. Y ahí si le doy clic derecho y miren donde dice relleno, ustedes le pueden cambiar de color, ¿sí? En relleno. Le hacen clic al segundo, en relleno, le cambian de otro color, ¿sí? Clic derecho, y así ustedes le pueden ir colocando el color que ustedes deseen, ¿sí? ¿Sí? Y listo. ¿Ya? Si quieren que les aparezca el membrete o la serie como está aquí, vamos acá donde dice diseño rápido y escogemos el primero y miren, como le cambié de colores, ahora sí me puede salir de varios colores la parte de la serie, ¿sí? ¿Dónde fui? Diseño rápido y escogí el primero y listo. Listo, bueno, ya nos queda 5 minutos para que se nos acabe el enlace. Listo. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, bueno, con eso estamos terminando la clase de esta primera hora. Vamos a cerrar el enlace y nos vamos a volver a conectar con el segundo enlace, por favor, ¿sí? Ya en la segunda hora vamos a ver, quiero trabajar con este gráfico de aquí, vamos a trabajar con los comandos, con el comando sí, y ahí vamos a ver ciertas cosillas, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a dar por terminado entonces esta clase de aquí y nos vamos a conectar con el segundo enlace.